Buenos días, hoy es lunes 17 de marzo del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Empezamos esta semana de entrevistas dando la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, analista de temas políticos. Juan, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En el programa de Coavisa participó la correísta Paola Cabezas y ella decía pues que los correístas, si gana a la señora González, van a proponer una dolarización a la ecuatoriana. Los panelistas se quedaron en babia, nadie entendía semejante genialidad. ¿Qué le parece a usted esa propuesta de la dolarización a la ecuatoriana? Buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Primero es que, bueno, usted sabe que la asambleísta Paola Cabezas no es una mujer de mayores luces, eso ya lo ha demostrado, más bien ha sido una persona muy estridente, que le gusta, digamos, Violenta, violenta, hablar Juan, fuerte, con violenta. mucha violencia verbal, pero no es una persona que tenga mayor conducta en términos ya de concepciones sobre la política, sobre, mucho menos sobre la economía. Entonces, claro que ella había dicho esto de dolarización a la ecuatoriana, más o menos es como decir un tigrillo con carne o un tigrillo con camarón, ¿no? O sea, son cosas absolutamente intrascendentes, incomprensibles, ¿no? El tema central, Jaime, es que yo creo que la candidata Luisa González, que no sé si usted se ha fijado que ya prácticamente no habla, no interviene, la campaña la está haciendo Rafael Correa, ¿no? En la confrontación política. Ella no sabe cómo resolver el tema de la dolarización, cómo decir sí o no, y no hacer este tipo de embrollo De de una propuestas. cosa medio electrónica, una moneda, un ecuador, o esta cosa que ya es ridícula de la dolarización a la ecuatoriana. Ese gran tema, ellos tienen que decir sí o no. En cuestiones electorales, claro, es lapidario. Si ella dice mañana nos salimos de la dolarización por cualquier mecanismo que se inventen, va a perder las elecciones. Pero lo contrario es decir, sí, vamos a sostener la dolarización, pero con los antecedentes que tienen también se vuelve poco creíble. Entonces, esto creo que le hace más daño aún a su candidatura, porque estas ambigüedades o esas ridiculeces como la que han dicho la propia Luisa González, que dijo vamos a hacer una moneda paralela, esta dolarización a la ecuatoriana, lo que decía Diego Borja de salirse de manera ordenada, lo que ha dicho Rafael Correa en Venezuela, que lo peor que le puede pasar a un país es que utiliza el dólar, son versiones totalmente dispersas y contradictorias entre sí, pero en esencia no definen claramente cuál va a ser su política económica respecto del dólar. Bueno, lo que sí andan cacareando de mañana, tarde y noche es de que estamos cerquita de Venezuela. Bueno, si es que el modelo o la referencia para una propuesta de gobierno, de cambios de Nicaragua o Venezuela, pues ya los ecuatorianos sabemos de qué atenernos, ¿no? Me parece también un absurdo, porque este momento, ni siquiera ser de izquierda para condenar ese protofascismo que hay en Nicaragua, ¿no? O esa dictadura absolutamente corrupta que hay en Venezuela, ya desde una lógica de democracia básica, elemental, ya no de una postura de izquierda, de defensa de los derechos, de los que no, desde una postura democrática elemental, usted no puede poner como referencia esos dos países. Si lo están Sí. haciendo, no sé qué pretenden, no sé si es que tienen que hacer buena letra con algún vínculo o algún compromiso que tengan con el gobierno venezolano, no hay otra explicación. Bien, Juan, vamos con el tema central de lo que le había pedido para esta entrevista, el caso de la Liga Azul. Les cayó, les cayeron, la fiscalía les cayó con las manos en la masa a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y ese teléfono celular que le quitaron al hoy prófugo, Verduga, que ya se huyó al día siguiente, dicen que está en Colombia, fue por la frontera. Es un celular se va que va revelando muchas cosas de cómo venían preparando paso a paso para tomarse instituciones claves del Estado. Bueno, más que con las manos de mamá se los cogieron con los dedos en el celular, así habría que decirlo, porque en efecto, la clave de todo este escándalo son los celulares, como yo ocurrido anteriormente, como en otros casos. Digo, en buena hora los celulares tienen esa virtud de que el momento en que ya
incursionan en actos delictivos sirven para destapar o para completar la información. Yo quiero ir a la base, a la esencia de este problema, y es la famosa figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese verbo, ese engendro de la Constitución de Montecristo, y yo lo sostuve desde un inicio y siempre me opuse a esa figura, es no solamente un atentado contra la democracia, un atentado contra las instituciones republicanas, sino que es una fuente imprescindible de la corrupción. Es una fuente básica del control autoritario y corrupto del poder del gobierno y tiene que desaparecer. Todos sabemos que la Asamblea no es un dechado de virtudes, no es un espacio ejemplar en términos democráticos y éticos, pero al menos es menos contrario a la democracia que esta cosa engendro de 7 personas, que basta con que usted corte, compre, convenza, pacte con Uno. un miembro para hacer una mayoría de 4 a 3 y toma unas decisiones que son fundamentales para el Estado. Ahora bien, ese engendro que fue creado obviamente desde la idea del correísmo, de seguirse perpetuando en el poder, ahora vemos cómo ha funcionado. O sea, lo único que saca a la luz este caso del señor Verduga y la Liga Azul es que devela o pone en evidencia lo que todos sabíamos, los chanchullos, los repartos, los amarres, las componendas que se hacían debajo de la mesa, ¿en aras de qué? En aras de tomarse las instituciones del Estado. ¿En aras de qué? En aras de garantizar la impunidad y la La corrupción. impunidad A eso se reduce ese asunto. es lo que siguen pretendiendo, ¿no? Por eso hacen todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, de la manera más ilegal. Pero Juan, leyendo los chats que están publicando ya los diferentes medios de comunicación, leyendo los chats, hay uno que es sumamente grave, no sé cuál sea su interpretación, su comentario. Luisa Gana, dice uno de los chats en el teléfono, encontrado en el teléfono del prófugo Verduga, que está escondido. Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. Es demasiado importante la super de bancos. Bueno, más claro no canta un gallo, Penny. Como dicen los abogados, la confesión de parte del logro de prueba. Es obvio que es la intención de controlar eso. ¿Para qué? Para garantizar el funcionamiento de la economía ilegal, del lavado, del narcotráfico. Pero más claro no puede ser una declaración, un chat, un mensaje. El tema de la superintendencia de bancos, ¿no? Bueno, Por allí comenzó, por allí estalló el problema. y usted sabe que hay serias sospechas de que el sistema financiero podría estar ya penetrado por las actividades de lavado. Lo único que está diciendo aquí el ex consejero Verduga es, agarremos eso, como dicen en otro chat, no agarra lo que haya por Agarra lo que ahora, puedas, agarra lo que puedas. agarra lo que... Era por lo menos tomarse una o dos instituciones para ya de antemano ir ya preparando digamos, preparando el terreno para el saqueo que vendría en caso de que gane Luis González, porque usted si lee lo que dicen ahí, a lo que vienen era el saqueo, o sea, que control de las instituciones para beneficiar a nados y connados, para perseguir a los enemigos políticos y para reinstaurar un esquema de corrupción que ya todos conocemos, ¿no? Que fue absolutamente demencial. Bueno, y a González le pusieron condiciones para dar el puesto de super de bancos, ¿no? Condiciones le Bueno, pusieron, nos tienes que dar estos puestos claves. claro, pero a ver, Juan, nada nuevo de lo que ocurre en nuestra política. Se ha funcionado la política siempre en la mayoría de los casos. La diferencia es que este grupo político se presentaba como que iba supuestamente a cambiar o a renovar esas prácticas. Y no solamente que las reproduce, sino que las ha perfeccionado. Bueno, Entonces, claro, ya sabemos a qué exponernos en el caso de que volvieran al gobierno. y no nos olvidemos, ¿no? Lo que decía su jefe de campaña desde el ático, promocionándoles a los de la Liga Azul, promocionándolos descaradamente, pidiéndoles el voto, diciendo que ellos prácticamente son los salvadores de la patria. Bueno, esas son las visiones mesiánicas de la política populista, ¿no? El tema aquí, Jaime, es que ya hay una desfachatez absoluta, es decir, ni siquiera se cuidan las formas, ¿no? Usted sabe que en política hay intereses, hay grupos de poder que presionan por decisiones, por políticas económicas, etcétera, en función de sus intereses. Todo eso, nos guste o no, es válido en política, porque en la lucha, en la disputa política, hay sectores, hay grupos de la sociedad
que presionan por un modelo de Estado, por ejemplo, un modelo de economía en función de ciertos intereses. Así es, ¿no? Nosotros que nos alineamos con posturas más democráticas, siempre esperamos que las políticas beneficien a las grandes mayorías, sirvan para resolver estos problemas, esas taras históricas o estructurales de una sociedad. Sí, hay otros sectores que no, que quieren conservar las cosas como están. El tema aquí es que esto se lo está haciendo de una manera absolutamente cínica. Se está reconociendo un manejo absolutamente doloso de las instituciones, y eso es lo que tiene que ser condenable. Claro. También en los chats, Juan, se mencionan nombres de abogados y periodistas a quienes les denominan voceros para cumplir sus objetivos. Tampoco es nada nuevo, mi querido Jaime. Esa idea del poder de siempre cooptar periodistas. Los periodistas son de alguna manera un objetivo importante, ¿no? Para el poder de turno, ¿no? Tener estos periodistas llaveros, ¿no? Que suelen ser muy funcionales a los gobiernos de turno, al poder. O sea, así operan, ¿no? Me da pena por los periodistas, ¿no? Que aparecen, o sea, se presentan a veces como que son totalmente independientes, que tienen una postura crítica, que defienden los intereses nacionales, y resulta que han estado absolutamente comprometidos con estas prácticas corruptas, porque son prácticas totalmente corruptas. Me da pena, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer, Jaime, un proceso de deterioro de la democracia y de la institucionalidad en este país? Todo eso es posible, y es lamentable decirlo. Bien, ahora el caso de Franco Loro, el que pretendió irse de vacaciones, entre comillas, porque eso dijo, ¿no? Y no le permitieron los señores gringos, pues le dijeron, regresa nomás a tu país porque hay una alerta de la Interpol, anda a rendir cuentas en tu país. Llegó aquí y le subió la presión. Verá, Y Jaime, está en la clínica, el muy vivaracho. lo más gracioso, lo más ridículo de esto es que usted no sé si se ha fijado que todos estos funcionarios que se declaran antiimperialistas Sí, y que plantean una postura van soberana al frente al... imperio, huyen al imperio. Corren, tienen inversiones, tienen plata, tienen propiedades. Eso es lo más, digamos, cínico que se puede Está el esperar. caso de Poli, Peli de José Serrano, Serrano que está llano, o sea, todos los que están procesados de prófugos de allá, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo era? Son tantos los prófugos que no me acuerdo, que han sido procesados de allá. Claro, ¿a dónde van? Al lugar donde pueden disfrutar de los dineros mal habidos, porque todo usted sabe que en la sociedad norteamericana tener plata le da pues, una serie de ventajas, de canonjías, de prebendas. Tener el dinero, pues puede gastarlo, puede disfrutarlo, puede invertirlo, porque así funciona la sociedad en los Estados Unidos. Pero el tema es que van allá, quieren ir, quieren congraciarse con ese sistema, y resulta que los gringos dicen, vea, señor, usted no, porque usted tiene cuentas pendientes con la justicia, como le dijeron a Rafael Correa, usted está inmerso en casos de corrupción, por lo tanto, no le admitimos aquí en esa ciudad. Y entonces es gracioso, porque el señor Franco lo que gusta a los Estados Unidos y ahora vuelve y probablemente tenga que ir a rendir cuentas de la justicia, porque ese es el tema central. Entonces son cosas totalmente, bueno, una mezcla la fiscalía de ya, cinismo. la fiscalía ya les formuló cargos, ¿no? Ya se dio Sí, la sí, audiencia, ya se dio la audiencia y el famoso, entre comillas, Franco Lora, abogado del prófugo y del encarcelado Glass, lógicamente está hecho un angelito. claro, pero no solo eso, sino que políticamente, yo lo que le digo es, ¿qué mensaje, qué imagen proyectan a la sociedad? O sea, ¿de qué estamos hablando estas personas que se supone, imagínense, en manos de quién está el Consejo de Participación Ciudadana? De estos personajes que ahora tienen problemas con la justicia, tienen procesos judiciales iniciados, pero con serios indicios de responsabilidad penal. Esos eran los consejeros que iban a tomar decisiones trascendentales para el Estado ecuatoriano. Por eso, Jaime, hay que volver a lo que yo le decía al inicio. Esa figura del Consejo de Participación tiene que desaparecer y habrá que hacer todo lo posible y ver los mecanismos constitucionales y legales para desaparecerla. Pero ya debía haber desaparecido Juan. No sé por qué no lo hace. Lenin Moreno cometió un error en la consulta. Él debe haber Bueno, dicho, se hace un consejo transitorio hasta que termine de poner en orden la casa y se disuelve. Ahí nos hubiéramos librado de este engendro. lamentablemente no lo hizo, ¿no? Y permitió que ahí están las consecuencias, ¿no?
Ahí están. Tal vez él también tenía interés en contar con un consejo de participación de Llavero. Bueno, y los angelitos de la Liga Azul se comunicaban, se chateaban, se mandaban mensajes con los alias, con Con los alias, seudónimos. alias Campa Anita, alias Dalia, alias Dají con Mote, alias Minerva, el más llamativo, alias Mónica, de Verduga, alias Mónica. Aquí también tenemos un alias Kitty en Cuenca, y alias Nicolás y alias Salprieta. O sea, qué más ridiculez, qué más inmundo, ¿verdad? Es decir, vea, Sam, usted sabe que yo he sido subversivo, yo nunca he ocultado mi pasado, yo fui miembro y dirigente de Alfaro de Carajo. Nosotros utilizábamos seudónimos por varias razones, porque nosotros estamos confrontados a la justicia y no podíamos revelar nuestra identidad, pero eso se entiende, pues. Pero nosotros éramos parte de un grupo subversivo, pues. Pero ellos hacen lo mismo, pero porque son grupos de delincuentes, porque están dedicados a actividades ilícitas, están dedicados al rey, al choreo, a los amares, a los chanchullos. Y encima se cambian de la manera más torpe, porque lo hacen en unos teléfonos que son propiedad de ellos. Pues facilito, coge usted, simplemente cruza los números de teléfono y saben quién es alias Mónica, alias Claro, Pepita, claro. alias Josefina. O sea, encima son torpes. O sea, queriendo hacerse, no, no sé, fingiendo Queriendo de que, despistar, queriendo despistar. o queriendo decir que son revolucionarios. Porque además de esta las Mónicas, sí saben quién es, pues una guerrillera que estuvo en Bolivia. O sea, es toda esta impostura de presentarse como gente de izquierda que está supuestamente combatiendo el sistema, y lo que están haciendo es un acto absolutamente vergonzoso de manejo institucional corrupto. Claro. Y apenas logran escapar, unos han escapado, otros están en capilla, pero se hace llamar perseguidos políticos. No. ¿Usted se acuerda cuando Algalá Bucaram salió del poder? ¿Qué fue lo primero que dijo? Persecución política. Y pasó no sé cuánto años en Panamá con ese cuento de la persecución política. Consiguió asilo en Panamá, porque en la diplomacia usted sabe, Jaime, que hay mucha permisividad. Tienen que tratar siempre de guardar las formas. Entonces no se van a ir contra un expresidente, por más corrupto que sea. Ya tienes una cosa demasiado descarada. Rafael Correa, prófugo por corrupción de la justicia, está asilado en Bélgica, porque así es la diplomacia. Todos van a ser perseguidos políticos. El señor Jorge Blas ya moviliza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que le protejan porque es un perseguido político. Yo me pregunto, ¿se acuerda usted el toma de televisión donde abrió el famoso maletín con los 4 millones de dólares del tío, el señor Rivero? Eso lo vimos todos, que le tenía puesta la camarita ahí en la mesa donde abrió la plata. O sea, yo recuerdo que cuando Galán Bucaram se fugó, se acuerda que había el rumor de que habían visto que salía con las maletas de plata. Usted se acuerda, decían, salió con las maletas de plata por detrás de Carondelet. Eso era un rumor. En el caso del señor Blas, lo vimos con nuestros ojos, vimos ahí no estamos hablando de que alguien, todos los ecuatorianos vimos el maletín con los 4 millones de dólares. Y dicen que son perseguidos políticos. No son ladrones, son perseguidos políticos. Bueno, así es. No son delincuentes de cuello blanco. No, no, no. Son señores. Son señores que están trabajando por el bienestar de los ecuatorianos. ¿Qué Eh, importa, pues? y eso es lo peor, ¿no? Porque todavía hay gente que cree en esos discursos falsos, ¿no? Esa verborrea supuestamente comprometida con el interés nacional y la soberanía, etcétera. Bueno, ya para concluir, Juan, en medio de esta situación triste para el país, el proceso electoral. Vivimos un proceso electoral y se acerca ya el famoso debate presidencial. ¿Qué va a pasar? Es que va a ser una repetición del último debate que tuvieron en el 2023. Y lo digo por qué, Jaime, porque en esta contienda, y peor aún estando tan estrecho el margen, la diferencia, y según escuché de una persona que habían hecho una última encuesta y siguen más o menos en el mismo empate, decían, nadie se ha desmarcado.
el debate va a ser evitar al máximo cometer errores, no va a ser un debate de propuestas, de contraposición, de posturas, va a ser un debate de andar pisando sobre huevos, tratar de cumplir formalmente un buen papel y no se me vaya. Ahí pueden saltar dos cosas, me parece, esa es mi lectura. Por un lado, uno va a ver el ataque de la dolarización, va a pretender acorralarle con el tema. Y por el lado de la señora Luisa González, creo que va a ser el ataque de la inseguridad, acorralarle por el fracaso de la política de seguridad. Entonces ahí van a tratar de incrementar, incentivar eso. Habrá que ver si el elector, si el votante común y corriente se ve influenciado, se ve seducido, se ve instigado por ese tipo de, digamos, de argumento o de confrontación. No sé, nosotros somos personas informadas, que estamos pendientes, preocupadas de la política. Habrá que ver el votante común y corriente si le interesa esa temática. Hay un ambiente de incertidumbre en el país, Juan, de miedo, sin saber qué es lo que va a pasar el día de las elecciones. Algunos preparan maletas, inclusive, ya están hablando de irse del país, instalarse en un país vecino. Y yo creo que hay un problema aún mayor que los resultados electorales, el tema del crimen organizado. O sea, el que gane, cualquiera de los dos que gane, yo no sé qué va a hacer con los niveles de inseguridad y la ofensiva del crimen organizado en el narcotráfico. Estaba escuchando ahora al embajador, lo escuché al embajador, perdón, al embajador de Italia, le escuchó hoy por la mañana en una entrevista. 40% del Producto Interno Bruto está detectado que es parte de una economía ilegal. 30%, y él insinuaba que podría ser más. Esa es la verdadera amenaza para la democracia y la institucionalidad en este país. Pero la candidata Luisa González ha dicho, pues públicamente, en sus propuestas, en sus ofertas, que va a pactar con la narco para que el país retome la paz. Sí, pero eso no resuelve el problema, porque el crimen organizado es un proyecto, es una estrategia. Podrá pactar, pero van a seguir en sus negocios, van a seguir expandiéndose. El tema es cómo le pone límite a esa capacidad cada vez más creciente de manejo de dinero y de influencia política del narcotráfico. Y eso no es sencillo, Jaime, lo hemos hablado aquí varias veces. Bien. Gracias, Juan, por la entrevista. Gracias a usted, como siempre, a sus órdenes. Volveremos pronto. El analista Juan Cubi, aquí en este espacio del Observador.